Damos gracias al Señor. Ha sido un tiempo hermoso poder disfrutar de una entrevista, disfrutar también de cantar al Señor. Y vamos a compartir la palabra de nuestro Dios en estos momentos. Ya llevamos varias semanas de confinamiento, digamos, en términos generales, de lo que hemos estado compartiendo desde que dejamos de congregarnos por allá por el 15 de marzo. Y esta semana nosotros ya estamos cumpliendo nuestro número 18 de culto o servicio, reunión online, como usted le quiera llamar, no hay ningún problema en eso. Y llevamos 18 semanas congregándonos en línea, así que ha sido hermoso poder compartir del Señor con cada uno de ustedes a través de esta manera de hacer iglesia o de ser iglesia hoy en día por medio de las redes sociales. Voy a compartirles una palabra del Señor y esta palabra está en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Y vamos a compartir acerca de un tema que se llama preparándonos para la victoria. ¿Cómo podríamos nosotros prepararnos para una vida espiritual victoriosa? Considerando que el Señor dice, o la Escritura dice, que nosotros somos llevados de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, en Cristo. Siempre hay que tener esa consideración. En Cristo. ¿Cómo podemos prepararnos para ese tiempo de vivir la victoria en el Señor, de alcanzar nuestras metas y nuestros propósitos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros por ser diferentes partes dentro del cuerpo de Cristo y cada uno tiene sus propios propósitos en el Señor? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice así en la Nueva Traducción Viviente: Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Entre los muchos deportes que encontramos en todo lo que es el ámbito deportivo, está el ciclismo, está también el automovilismo, deportes con balón, los deportes de invierno, y así una serie de muchos deportes. Y hoy quisiera compartirle acerca de dos deportes en específico que nos van a ayudar a nosotros poder comprender también cómo debe ser nuestra vida espiritual. Dentro de los deportes nosotros encontramos el salto largo, ¿ya? O salto de longitud, dependiendo cómo usted lo conozca. El salto largo es una disciplina dentro de lo que es el atletismo y consiste básicamente en una carrera corta, donde simplemente se toma vuelo o se toma, digamos, impulso para poder luego hacer un salto y quien salte más lejos obviamente es el vencedor en cada una de las jornadas. Y esto requiere entonces preparación, correr y saltar, básicamente es eso. Mike Powell es el actual récord mundial con 8 metros 95, casi 9 metros de salto, lo cual es espectacular. Así que esto fue por allá por el año 91. Ahora, la preparación para esta carrera corta que se llama va a depender mucho de la técnica que cada uno pueda utilizar. No hay una técnica en específico, no se trata de correr y saltar. Hay que prepararse, algunos se preparan constantemente en varias cosas y en el momento en que tiene que ir a dar esta prueba de rendimiento, esta prueba de rigor, para el salto largo, algunos corren normal, algunos hacen un pequeño salto antes de cambiar el tipo de trote para salto y cada una de estas cosas le va dando a cada deportista la forma de conocerse, cómo ellos pueden avanzar para alcanzar este objetivo. Así que básicamente deben en algún momento desconectarse de todo y enfocarse en la carrera que tienen ahí. Es una carrera muy corta, se tienen que preocupar solamente de ese momento porque es algo que dura muy poco y es un salto y listo. Y pueden estar en un estadio, en algún lugar y tienen que desconectarse de todo lo que está a su alrededor para poder avanzar. El otro extremo, por así decirlo, es la maratón. La maratón es una competencia básicamente de 42 kilómetros y 195 metros. ¿Ya? Y bueno, si les interesa un poquito de historia, Maratón es el nombre en honor a un hombre que corrió, un soldado griego que corrió para dar la noticia de la victoria y él corrió desde la ciudad de Maratón hasta Atenas y esta ciudad tiene esa distancia de 42 kilómetros, así que se da ese nombre en honor a este soldado que estuvo corriendo. Y actualmente, con un récord impresionante, bajando las 2 horas de competición, que por muchos años habían sido más de 2 horas, el récord mundial del maratón está en 1.59 horas y 40 segundos y es de Eliud Kipchoge. Ahora, ¿cómo esto nos ayudará a entender cómo es nuestra vida espiritual y cómo podemos mantenernos en victoria? Primero, ninguno de estos atletas llegó a correr el día que tenía que correr simplemente levantándose en la mañana diciendo voy a ir a correr.
Y acá hay una frase importante: prepárese para la victoria. Cada uno de nosotros, si quiere ser vencedores en Cristo, debe prepararse para los momentos de las pruebas, los momentos de las crisis, los momentos de situaciones donde nuestra fe va a ser probada. Ahora, la Escritura dice que nuestra fe va a ser probada, así que debemos prepararnos porque nuestra vida espiritual está en una constante preparación para poder enfrentar circunstancias que podamos salir victoriosos. Ahora, nos encanta a veces decir a nosotros los creyentes, yo soy un victorioso en Cristo porque la Biblia dice que Él nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y es cierto, es verdad. Pero para obtener la victoria tienes que pasar por una lucha. Para obtener una victoria tienes que pasar por una prueba. No te levantas hoy día en la mañana y alguien te dice, toma, te ganaste un premio por haberte levantado. No existe eso. Es pruebas constantes, situaciones que nos hacen darnos cuenta cómo estamos y eso nos va a permitir obtener la victoria. Así que nuestra vida espiritual, en uno o varios puntos, tiene que ver con algo parecido en estos deportes. Prepararnos en la carrera. Hay momentos donde nuestras pruebas, nuestras carreras son cortas, son cosas pequeñas y nos tenemos que enfocar en esas cosas. Porque podríamos perder la victoria en una vida espiritual, en una lucha espiritual, si no nos concentramos en esas cosas cuando son muy pequeñas, muy cortos tiempos, cosas muy concretas. Y a veces nuestra vida espiritual se ve en derrotas porque simplemente nos descuidamos cuando no teníamos que descuidarnos y eran cosas cortas o pequeñas, situaciones cortas, como la carrera de salto largo, que es una carrera corta, que se llama carrera corta y saltar. A diferencia de la maratón, que es una preparación más larga para situaciones más complejas, donde uno puede pasar 42 kilómetros corriendo y los otros son simplemente muy pocos metros. Entonces, debemos nosotros prepararnos para esas situaciones en nuestra vida espiritual. Hay crisis que tú vives en un momento donde pasó algo, en el momento pasó algo y eso se llama carrera corta. Fue una prueba, una lucha, algo que sucedió con muy poco tiempo, con muy poca preparación, pero sucedió y teníamos que haber estado preparados para ese momento. A veces nos empezamos a fijar en otras cosas y no nos dimos cuenta que ya pasó el momento y teníamos que haber saltado y no lo hicimos. A veces teníamos que haber ya obtenido la victoria, pero nos enfocamos en otras cosas y perdimos el momento. Me encanta un versículo de la Biblia que dice que tiempo y ocasión acontecen a todos. Todos tenemos la oportunidad de hacer o ser alguien o algo y esforzarnos por hacerlo y nos va a dar Dios el momento y la ocasión a todos. Ahora, si yo no estoy atento a lo que Dios está haciendo en nuestra vida, entonces puede pasar nuestro momento y eso es algo complicado. Porque vamos a decir, Señor, ¿por qué yo no tuve la oportunidad de hacer esto? Y quizás la tuviste, pero no estabas preparado para eso. Y eso es lo que en nuestra vida espiritual no debe suceder. Debemos nosotros enfocarnos en hacer las cosas, pero estar preparados para cuando llegue el momento de hacerlas. No podemos simplemente estar sentados en casa esperando que el Señor nos diga, ahora ve y sirve a las naciones. No, hay que comenzar ya a prepararnos y empezar a hacer las cosas para eso. ¿Qué implica entonces esto en nuestra vida espiritual? Fijando nuestra mirada en la meta. Si yo pongo mi vida diaria en una constante preocupación por mi vida espiritual, entonces mi propósito será avanzar en la fe y no desviarme. El propósito en nuestra vida espiritual también será de ayudar a otros que están cerca de nosotros. Y el propósito de cuidar nuestros pasos para no fallar. ¿Por qué es importante cuidar nuestros pasos para no fallar? Porque en el salto largo, tú puedes tener una buena salida de arranque, puedes correr muy bien y puedes tener un muy buen salto y haber alcanzado quizás ser mejor que el récord mundial y obtener una mejor distancia. Pero si saltaste en el momento incorrecto o en el lugar incorrecto, quedas descalificado. Hay un momento en la carrera corta del salto largo donde solamente puedes pisar en este lugar para saltar. Porque si saltas muy adelante, entonces saltaste con ventaja por sobre el resto que cumplió la regla, ¿ya? Y eso no va a servir. Así que hay que hacer las cosas en el momento correcto, en el momento preciso para alcanzar una buena victoria. A veces, no sé si les ha pasado, a veces uno dice, pude vencer en esta situación, pero haciendo un pequeño análisis de las circunstancias te das cuenta que en realidad no venciste. O que sí, se vio como una victoria, pero en el fondo fue algo como que no sirvió y hay que volver a hacerlo, ¿ya? Eso sucede porque corrimos bien, saltamos bien, caímos bien, pero saltamos en el momento incorrecto o pisamos en el momento de saltar fuera de la norma que estaba establecida para dar el salto. Así que nuestra vida espiritual
no es solamente decir yo oro, yo leo, porque yo puedo orar y leer y puedo cantar y ayunar y saltar y caer, pero si no lo hago de manera correcta, cuando lo tengo que aplicar, entonces no va a servir, ¿ya? No es que no sirva orar eso, por favor. ¿Qué significa? Que nuestra vida de oración, nuestra vida constante debe ser prepararnos para esos momentos donde vamos a aplicar el conocimiento que obtenemos de nuestra vida espiritual con Dios diariamente. ¿Qué significa esto? En tiempos de pruebas debemos enfocarnos en las cosas correctas que nos van a ayudar a ir en esa dirección correcta. ¿Ya? No podemos descuidarnos porque en algún momento la maratón, si usted está corriendo y toma una calle o una dirección o un pasaje incorrecto, vas a terminar llegando a otro lado y no llegaste al final de la meta. Podemos desviarnos si no tenemos la preocupación de esto. Y en ese sentido, el tiempo de prueba va a mostrar lo preparado que nosotros estábamos para poder avanzar. Si yo no me preparé bien para una maratón, en la prueba te vas a dar cuenta. Sales muy bien, corres muy bien, vas con todo el grupo. Cuando se empiezan a alejar los primeros que ya tienen por así decirlo, una forma de trabajar la carrera de una manera que sea más agresiva y empiezan a avanzar, mientras el resto se mantiene más atrás, esperando el momento para avanzar de otra manera. Entonces te vas dando cuenta que sigues constante con el resto, sigues con el gran grupo de masa de gente que está corriendo. Pero en algún momento la falta de preparación hace que tú te canses, que te agotes y te desanimes y empieces a pensar en que no vas a lograrlo, en que no vas a poder llegar. Y la vida espiritual no se trata de pensamiento positivo, no se trata de decir, no, yo sí puedo y voy a poder y lo voy a hacer. No se trata de eso, se trata también de preparación. No puedes tener una vida de victoria si no te has preparado para la victoria. Entonces, en ese sentido, el tiempo de la prueba también va a mostrarnos cuán lejos podemos llegar en nuestra preparación. Si nos hemos preparado para llegar a una maratón, podemos correr una maratón. Pero si solamente te preparaste para correr 100 metros, entonces vas a ganar en 100 metros, pero vas a casi llegar bien en 200 metros y no sé si vas a llegar dentro de los 3 primeros en los 400 metros y olvídate de maratón si te preparaste solo para 100 metros. Entonces, a veces nuestra vida espiritual es una oración rápida. Señor, sí, mira esto, leer la Biblia. Y cuando esa oración solo te permite prepararte para correr 100 metros y tu prueba es más larga, entonces no vas a rendir. Por eso que la vida de un creyente es prepararse para los momentos difíciles. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Así que vamos a pasar por situaciones difíciles, por el simple hecho de estar en esta tierra, de estar en este mundo y ser parte de las personas que vivimos en él. Así que vamos a pasar por estas cosas. Así que el tiempo de la prueba te va a mostrar qué te falta para llegar en primer lugar. ¿Por qué otros corren más que yo? ¿Por qué otros avanzan más que yo? ¿Por qué otros pueden hacerlo mejor que yo? Y es que quizás ellos se prepararon antes de una mejor manera para que en el momento de la prueba ellos pudieran avanzar más rápido. Así que, ¿qué se requiere para que nosotros podamos alcanzar la victoria? Bien, se requiere de 2 cosas puntuales. Esto va a depender obviamente de la perspectiva que uno quiera hablarlo, pero en este momento vamos a hablar de 2 cosas puntuales. Paciencia, constancia. Son las 2 cosas que en la vida espiritual se requieren para poder alcanzar y tener victoria. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, que nos está ahí presionando. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida espiritual no es una carrera que yo tenga que correr y avanzar. No, es algo que requiere constancia, requiere avanzar, requiere tener paciencia. No te apures, no te adelantes, no procures avanzar más que otro para que te vean que tú eres mejor. Simplemente corre, porque al final los que van a ganar el premio son los que llegan a la meta. Por eso Apocalipsis habla en muchas partes que van a ser bienaventurados los que vencieron, los que fueron constantes, los que pudieron avanzar. Y esos son los que van a tener la victoria. A esos se les va a dar el premio, a los que pudieron vencer, a los que llegaron a la meta. En este sentido, se requiere de paciencia para poder entrenar y prepararnos para el día de la prueba o para el día de la carrera. Si no nos preparamos, difícilmente vamos a obtener la victoria o difícilmente vamos a llegar a la meta si no nos hemos preparado para eso. Toda carrera
la carrera en sí, cuando estamos avanzando, se requiere la paciencia y la constancia. Podemos correr y sentirnos que ya estamos fatigados y sentirnos que estamos como muy cansados, pero si te preparaste, sabes que eso es parte de la carrera. Agotarse en 42 kilómetros y 195 metros de distancia, obviamente te va a agotar, obviamente te va a cansar, obviamente vas a llegar cansado a la meta, pero si te preparaste vas a llegar cansado, pero llegaste. Si no te preparaste, a mitad de camino te puedes cansar y rendirte. Y esa es la diferencia. El que llega a la meta no llega después de una carrera de 42 kilómetros, no llega así como, oh, qué rico, voy a aprovechar de irme a la playa, voy a ir a disfrutar un día de ir a correr a la playa, o voy a ir a jugar a la pelota. No, van a descansar. Su cuerpo quedó literalmente muy cansado, pero se prepararon para llegar cansados en primer lugar. Esa es la diferencia. Se prepararon para llegar a la meta. Y sabes, hay muchos corredores que llegaron en el puesto 100, 150, 80, 50 y cuando los entrevistan y le preguntan ¿cuál era tu meta? Quedar dentro de los 100 primero. Y uno dice, ¿no es la idea correr para ser el primero? Y muchas veces debemos entender que para llegar a ser primero, primero hay que llegar a ser 100. Y después que llegues a ser 100, hay que en la siguiente carrera procurar llegar dentro de los 75, dentro de los 70, dentro de los 50. Y cuando llega a los 50 te vas a seguir esforzando y vas a seguir practicando y entrenando para que en algún momento en la siguiente carrera puedas llegar dentro de los 30 primeros. Y después vas a esforzarte por ser dentro de los 10 primeros. Y luego vas a procurar estar dentro de los 3 primeros. Y cuando seas dentro de los 3 primeros, entonces vendrá el momento que más los deportistas desean, llegar primero. Pero no existe eso de voy a correr hoy y ser el primero y voy a obtener la victoria simplemente porque ayer oré por los alimentos. En la vida espiritual no se trata de eso, no se trata de oré un ratito o me van a dar una pega y estoy orando para que el Señor me dé un trabajo. Sí, ahora, porque estás corriendo en una maratón y estás orando por una carrera de 100 metros y no vas a llegar. No es que Dios no pueda darte el trabajo o Dios no pueda darte lo que le estás pidiendo. Eso no es el punto. El punto es, podríamos habernos sentido mejor preparados para esta situación si hubiésemos estado mejor preparados. Pero ya estamos en esta situación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y Pablo nos dice, hay que correr, avanzar con paciencia. Siga corriendo, siga avanzando, no se detenga. Una de las cosas que nosotros debemos hacer en los momentos difíciles de las crisis, como la que estamos viviendo, es correr, entrenar, practicar y avanzar. No hay otra cosa que hacer, hay que seguir avanzando. Si te detienes ahora, vas a perder y no vas a obtener la victoria. Si te detienes ahora, vas a tener que esperar la siguiente prueba para volver a correrla. Y en el proceso, entre este momento y ese momento de la prueba donde tengas que volver a correr, hay que volver a entrenar y hay que volver a practicar. No, haz ahora lo que estás haciendo. Sigue avanzando, sigue corriendo con paciencia. No procures correr más rápido que el que está al lado tuyo. No te preocupes, porque quizás él quiere ser dentro de los primeros 20 y tú te propusiste ser primero dentro de los primeros 100. Él va a correr más rápido, obviamente va a correr más rápido. Y si ella se propuso, ya llegó a tercer lugar, y quieres ser la primera, va a pasar por el lado tuyo muy rápido, pero no te preocupes de cuán rápido corra. Tu meta hoy es pasar esta prueba. Vendrá la siguiente y vendrá la siguiente. Y en algún momento cada vez iremos avanzando más en el resultado final de cada una de las situaciones. Así que debemos avanzar. ¿Cómo me entreno espiritualmente para las pruebas o para las situaciones? Primero, ore diariamente. Ore diariamente. No lo puedes hacer de otra manera. Tienes que orar diariamente. Y no se trata de orar por los alimentos solamente. No se trata de orar y decir, Señor, estoy cansado y esto otro. Se trata de una vida constante de oración. Por eso 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar, constantemente. Segundo, lea la Biblia diariamente. Jesús dijo a la gente que le estaba escuchando en Juan 5, les dijo, escudriñen la Escritura, busquen de la Biblia, léanla, indáguenla, aliméntense de ella. El Salmo dice que la Biblia es como la miel, que es algo tan dulce y rico para comer y disfrutar. Bueno, vaya, disfrute de leer la palabra del Señor. Tercero, alabe y adore a Dios diariamente, porque va a llegar el momento donde vas a tener que alabarlo como un sacrificio de alabanza. Y a veces no vas a tener las ganas de hacerlo, pero hay que hacerlo. Y si estás entrenado para eso, vas a poder hacerlo.
Cuarto, ayune de vez en cuando. Isaías 58 nos dice cómo el Señor se agrada de un ayuno donde nosotros podamos entregarle las cargas y soltar todas aquellas cosas que están sobre nosotros. Y quinto, congregarse. No deje de congregarse en línea en estos tiempos. ¿Sabe? Hebreos 10:25 es el versículo que siempre usamos para esto, de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero en este sentido nosotros debemos entender que una de las artimañas que el diablo usa para no congregarnos es visitas en el horario de los que tenemos que ir a la iglesia o congregarnos, o en casa, ahora que estamos en línea, un montón de cosas que se pueden hacer en cualquier horario, justo se tienen que hacer cuando hay que estar en el culto en línea. No, prepárese para ese momento. Prepárese para estar conectado en el tiempo de los cultos, de las reuniones de Zoom. Coma antes del Zoom, coma después del Zoom. Puedes comer en el Zoom. Nadie se va a enojar si comes en el Zoom, pero te vas a enfocar en comer y no en escuchar. El problema no es comer. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. Si yo estoy haciendo un Zoom y estás comiendo, no me va a molestar que estés comiendo. Pero cuando el Señor quizás va a ministrar tu vida y te va a dar algo que tú estabas esperando como una respuesta del Señor, y quizás el que está haciendo la Zoom, la predicación, el que está haciendo la reunión y está hablando algo que tú estabas esperando del Señor, y justo cuando el Señor te va a dar una respuesta, quizás a través de un mensaje, justo cuando estás en eso dices, oh, no le eché azúcar. Y pasó el momento. Saltaste fuera del lugar establecido para el salto. Fue un lindo culto, fue un lindo salto. Pero nos perdimos la parte más importante. Y eso es lo que el diablo a veces hace. Ocupar cosas, estrategias para no estar congregándonos. En estos tiempos hay que ayudar, en estos tiempos hay que hacer muchas cosas y hay que servir y hay que estar en casa y hacer muchas cosas. Pero en el momento del culto, aparta ese tiempo para estar en línea, porque es el momento de congregarnos. Así que esto también es importante. Escucha a quienes le ayudan a mejorar. Siempre los deportistas están con entrenadores, gente que experiencia, gente que estudió para, gente que nunca corrió una carrera, pero sabe cómo enseñarte a correr. Gente que corrió y después que terminó de su tiempo de correr, ahora son los que enseñan a otros deportistas cómo lo hicieron y cómo mejorar, cómo ellos no fueron tan buenos porque no sabían esto otro que hoy la tienen en experiencia y le ayudan a los otros. Así que siempre escuchen en la iglesia, a los líderes, a la gente que está trabajando con usted en la congregación, al pastor, a la dirección, lo que el Señor ha puesto como autoridades dentro de la iglesia. Así que en ese sentido, siempre esté atento a lo que otros pueden ayudarte para avanzar. Y, por último, dejar de hacer aquello que daña tu vida espiritual. Cualquier cosa que daña tu vida espiritual. Una de esas principales son el pecado. El pecado nos aleja de Dios, nos daña espiritualmente y hace que nos sintamos como, no puedo seguir avanzando, no puedo seguir corriendo. Y resulta que sí podías, pero como hiciste cosas que dañaron tu vida espiritual, entonces no pudiste obtener la victoria. Y en ese sentido, hay cosas que hay que sacar de nuestras vidas que no nos van a servir. Termino con estos 3 ejemplos para hacernos entender la idea de todo lo que el Señor nos ha ministrado o nos ha hablado hoy. Pablo y Silas, ¿no podrían haber cantado en la cárcel si no hubiesen practicado antes un tiempo de alabar a Dios a pesar del momento? Quizás Pablo y Silas estaban yendo de viaje y cantaban y estaban cansados después de una jornada de trabajo, de hacer muchas cosas y iban a sus lugares de descanso y mientras iban al lugar de descanso cansados de todo lo que había hecho en el día, iban cantando al Señor. Y eso les dio la práctica para que en el momento cuando ellos se encontraran presos en la cárcel, a medianoche seguían cantando al Señor. Y la Biblia dice que ellos cantaban fuerte y al punto que los demás presos los oían. No pudo haber José soportado todo lo que vivió frente a las situaciones que vivió en su vida, desde la casa hasta Egipto. No pudo haberlas soportado si no pasaba tiempo en la presencia del Señor y escuchando la voz del Señor. Tengo planes y propósitos, paciencia. Pero Señor, mira, mis hermanos no me quieren. Paciencia. Señor, estoy aquí metido en este lugar donde mis hermanos me tienen escondido. Paciencia, tranquilo, ya va a llegar el momento. Señor, me han vendido a Egipto, estoy yendo a Egipto, no sé qué va a pasar con mi vida. Tranquilo, yo estoy contigo, yo voy a estar contigo en toda situación. Hay planes y propósitos. Señor, mira, ahora que estoy aquí bien con mi jefe, pasó una situación en mi trabajo y ahora estoy preso y no sé qué va a pasar en esta cárcel y tranquilo, yo te voy a estar contigo. Y el Señor le dio gracia para estar ahí en ese lugar y halló gracia y terminó llegando a ser el segundo más grande después de Faraón en Egipto. ¿Quieres ser el segundo en el lugar donde Dios te pueda poner?
prepárate para pasar por un montón de crisis. Mantente constante, mantente firme y vas a poder ser como José, pero requiere constancia, requiere prepararse, seguir avanzando. No tengo ganas de orar, pero siguió orando. No tengo ganas de seguir en esta situación, Señor, pero se mantuvo firme, se mantuvo constante. Se aferraba a las promesas de Dios. José siempre se aferró a las promesas de Dios, al punto que cuando estuvo delante de sus hermanos se les dijo: oigan, si el Señor tenía todo esto para bendición de nosotros. José, wow. Génesis 37 al 45, por si quiere leerlo después. Y termino con esto con Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. No solo oraba en un lugar que era al lado de una ventana y él abría las ventanas para orar. Y llega un momento en que en ese lugar donde él estaba, Daniel viviendo en una situación fuera de su país, y en ese lugar se establece una orden de que nadie debía orar si no era el Dios que estaba hecho en una situación ahí particular. Y Daniel, cuando recibió y escuchó que ya no podía orar, él se levantó al día siguiente e hizo lo que tenía que hacer. Se levantó y oró. ¿Sabe qué pasó? Daniel fue lanzado al foso de los leones para morir. Y el Señor cuidó de él y le protegió. No podría él haber orado si no se hubiese preparado en todo el aspecto espiritual en su vida para enfrentar una situación tan adversa que Dios le permitió pasar y mantenerse firme. Siempre entonces debemos esforzarnos para seguir siendo parte del cuerpo de Cristo. Van a haber momentos difíciles, los van a haber. Van a haber situaciones que no te gustaron y fueron muy desagradables, lo más probable que sí. Pero en ese momento, mantente firme, constante y siga avanzando. Oremos juntos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Y gracias, Señor, por permitirnos comprender que tú siempre estás con nosotros. Señor, te doy gracias por enseñarnos, recordarnos en este día que tú nos has ayudado en cada momento de nuestra vida para obtener la victoria. Gracias a Dios porque siempre que lo hemos hecho en ti, bajo tu dirección, bajo tu pauta, bajo lo que tú nos has enseñado por medio de tu palabra, Señor, siempre vamos a obtener la victoria porque tú diriges nuestros pasos, porque tú ordenas nuestro caminar, Señor. Y en ese sentido, Dios, te doy gracias por ministrar nuestras vidas, Señor, en este día y recordarnos que debemos seguir avanzando. No podemos descuidarnos, no porque no estemos congregándonos físicamente, vamos a dejar de congregarnos en línea, Señor, en este tiempo. No porque no estamos yendo a un lugar físico para orar, vamos a dejar de orar, porque nuestra vida espiritual no depende de un lugar físico, nuestra vida espiritual depende de una relación espiritual contigo, Señor. Así que en ese sentido, gracias por estar con nosotros, Señor. Bendice tu iglesia, donde quiera que esté hoy ese lugar llamado iglesia, Dios, en el hogar de cada uno de los que están hoy conectados en estos momentos. Señor, bendice sus vidas, guárdales, protégeles, Señor, donde quiera que se encuentren. Si hay enfermos entre ellos, Señor, provee sanidad, Señor, a ese lugar, a esas familias, donde quiera que se encuentren. Si hay situaciones complejas, Señor, seas tú dándoles fuerzas y ayudándoles en estas situaciones. Señor, si hay necesidad de trabajo, abre puertas laborales para cada uno de ellos, Señor, y ayúdanos, Señor, en estos tiempos a seguir constante, a permanecer firmes y alcanzar nuestra meta de estar un día contigo en tu presencia, Señor, disfrutar el estar contigo, Señor. Así que, mi Dios, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.